Yo creo que se escucha bien. Gracias sublimes. Mentira, no escucho la guitarra. Perfecto es tu amor. Está bien, pero dale un poquito clic. Más de mi lugar. No escucho la voz guía. Llamaste tú mi cruz. La batería me mató los audífonos. Mira, diste ahí. Ay, no. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando y esto es Rush Tips, en donde te comentaré cómo monitorearte con tus auriculares o audífonos de una manera rápida, eficaz y sencilla cuando estás interpretando tu música, seas cantante, seas un músico y estás tocando en algún lugar o en un concierto o estás grabando en un estudio de grabación. Si bien existen muchos sistemas de monitoreo actualmente, en este video voy a hablar de 3 de los cuales son los más populares y los que pueden salvarte la vida hoy, mañana y siempre y de manera efectiva. Ok, para este ejemplo, el primero que tenemos es un Micromon MA400 de Behringer. El segundo que tenemos acá es un Behringer P2 y el tercero es un Behringer P1. Cada uno de estos 3 tiene sus ventajas y desventajas, pero lo bueno que tiene cada uno de ellos es que puede trabajar en estéreo, o sea que puede trabajar con 2 señales entrantes. Empezamos por este, que es el MA400. Solo se puede alimentar con un adaptador de 12 voltios que él trae y que permite ser utilizado en standalone, que quiere decir que lo podemos poner en la mesa o encima del teclado, y este nos permite tener 2 señales entrantes. Por lo menos acá tenemos una entrada de mic input y aquí tenemos una entrada de monitor input, lo que quiere decir que podemos meter una señal por acá en XLR y también podemos meter una señal por acá en TRS. Acá podemos regular el nivel de la entrada de micrófono y acá podemos regular el nivel de la entrada de monitor, y acá tenemos las salidas de los audífonos con jack grande y con jack pequeño, y este pequeño interruptor va a ser de suma utilidad porque nos permite seleccionar mono o estéreo. Y esto es una de las cosas importantes que poseen los 3 dispositivos. Si yo selecciono el interruptor en mono, quiere decir que a pesar de que esté entrando una señal por esta entrada y por esta entrada, las señales de las dos van a salir en los 2 auriculares, tanto en el izquierdo o en el derecho. Si yo selecciono en el lado estéreo, quiere decir esta entrada de mic input solo se va a escuchar en el lado izquierdo y el monitor input se va a escuchar en el lado derecho de los auriculares. Este mic level me va a controlar el auricular izquierdo y este monitor level me va a controlar el auricular del lado derecho. Ahora, ¿cuál es el ejemplo ideal? Yo selecciono el lado mono porque yo quiero escuchar en mis 2 auriculares, tanto en el izquierdo como en el derecho, la misma señal, pero lo que yo deseo hacer es escuchar más una señal u otra. ¿Qué quiere decir? La salida de mi guitarra cuando pasa por el procesado de multiefectos, una salida de mi caja de inyección directa. En este caso yo tengo una caja de inyección directa que es una Palmer Pan 04A y tiene 3 salidas. Tiene el lado izquierdo, tiene el lado derecho y tiene una salida común del lado izquierdo y del lado derecho, o sea que las 2 señales que van por los 2 canales en esta del medio está combinada. Yo lo que hago es que la señal del medio la saco de mi caja de inyección directa y entra aquí, y el técnico de sonido me envía una mezcla de lo que yo necesite, del click o del tempo o de la batería o del teclado, y yo la introduzco aquí. Entonces con este potenciómetro regulo la señal entrante de mi guitarra y con este la señal entrante de mi mezcla. Yo con esta entrada siempre voy a tener mi salida de instrumento con una referencia exacta de qué es lo que sale de mi modelador de efectos, y me gusta tener una señal aparte de la mezcla sin el instrumento que yo estoy tocando. Yo regulo el volumen de mi guitarra y escucho la mezcla del click, y alguno me preguntará, ok Orlando, ¿y por qué entonces no utilizas solo la mezcla que viene de la consola digital o análoga que te envía el técnico de sonido o el ingeniero de sonido para monitorear completo todo lo que se escucha en los parlantes? Hay personas que lo hacen así, que monitorean su guitarra con la mezcla entrante, pero para mi gusto y por comodidad me gusta siempre tener una referencia exacta de lo que yo estoy tocando, porque si yo tengo la señal directa de mi instrumento hacia un sistema de monitoreo como este, voy a escuchar la señal sin ningún tipo de ruido, sin pequeños delays que se pueden presentar tanto en el tramo de la línea de ida hacia la consola como en el tramo de regreso hacia donde están mis auriculares. Entonces yo siempre lo que hago es tener un monitoreo directo desde mi instrumento hacia mis auriculares, y este dispositivo puede cumplir con eso perfectamente. Ahora, este dispositivo no está pensado para cargarlo encima de ti, o sea, para cargarlo en la correa, porque además tiene una alimentación fija de 12 voltios. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Entra en juego
este Behringer P1, que es la solución habitual para estas funciones. Posee también dos entradas, una que me va a servir en mi canal L y otra en la R. Tiene alimentación por medio de un adaptador de voltajes, pero en este caso no sería 12 voltios, sino que sería 9 voltios, y además puede utilizarse con una batería de 9 voltios, lo que me permite que este dispositivo pueda engancharse en mi pantalón o en mi correa, y además tiene exactamente las mismas funciones que tiene este, pero en un formato más simplificado. Acá tengo un volumen general de las dos entradas, pero acá tengo un potenciómetro de balance. Si yo giro hacia el lado izquierdo, quiere decir que solo quiero escuchar la señal entrante L o la del lado izquierdo. Si yo giro el potenciómetro completamente a la derecha, quiere decir que quiero escuchar solo la señal R o del lado derecho. Si yo lo coloco en el centro, quiere decir que quiero tener una mezcla equilibrada de los dos canales entrantes en mi Behringer P1. Pero aquí entra en juego también este botón que está acá. Cuando yo lo presiono, lo coloco en modo mono, y cuando está afuera está en modo estéreo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo coloco el modo estéreo, en este caso que está así, y entro con una salida de mi multiefectos o de la caja de inyección directa, entro acá en la L, y en la R entro con el envío que me hace de la mezcla el técnico de sonido, la cual tiene el clic, la batería, el teclado o las voces. Como está en modo estéreo, quiere decir que en el lado izquierdo o en mi auricular izquierdo voy a escuchar solo la guitarra, y en mi auricular derecho voy a escuchar la mezcla que me envía el técnico de sonido. ¿Y qué pasa? Que cuando yo muevo este potenciómetro, si lo muevo hacia la izquierda, voy a escuchar solo el auricular izquierdo si lo tengo en el máximo. De igual manera, si yo lo giro a la derecha, voy a escuchar solo el auricular derecho que viene con la mezcla. ¿Cuál es mi preferencia o cuál es mi gusto? Yo lo que hago es colocarlo mono para escuchar las dos señales entrantes, las escucho en los dos auriculares. Con este potenciómetro giro a la izquierda si quiero escuchar en mis auriculares más la guitarra, y giro un poco más a la derecha si quiero escuchar más la mezcla entrante que viene con el clic, y dependiendo de eso regulo más guitarra o más mezcla, o un balance entre los dos, queda equilibrado. Ahora pasamos al Behringer P2. Tiene un funcionamiento muy similar, pero solo tiene un potenciómetro, que es el de volumen, y además de eso puede utilizarse con, en este caso, dos baterías. También en este pequeño interruptor que tiene acá puedo utilizar la línea entrante tanto en estéreo o tanto en mono. Pero ¿qué pasa acá? Que como solamente tengo una línea entrante pero en formato XLR o TRS, entonces si la escojo en estéreo, si la señal entrante viene dividida, entonces voy a escuchar en el lado izquierdo lo que tengo que escuchar en el lado izquierdo, y en el lado derecho lo que tengo que escuchar en el lado derecho. Y cuando aumento el volumen, lo que hace es subir el volumen de las dos señales. Independientes en cada auricular, o sea, tanto en el izquierdo como en el derecho. Ahora, si yo selecciono el modo mono, las dos señales dentro se van a combinar, y cuando suba o baje el volumen, de igual manera lo voy a escuchar en los dos auriculares. Si alguien me preguntaría, Orlando, ¿cuál utilizarías tú en particular? Pues dependiendo de la situación. Si yo lo que deseo es monitorear una mezcla y disminuir o aumentar su volumen y que sea lo más compacto posible, pues me quedaría con este. Te pongo un ejemplo. Yo este Behringer P2 lo utilizo para monitorear la salida de audífonos que tiene mi consola digital, porque previamente ya yo he realizado la mezcla de cómo quiero que se escuche el micrófono, la guitarra, el teclado. Entonces cuando estoy grabando un video solamente debo subir o bajar el volumen dependiendo de lo que necesite. Ahora, si yo lo que necesito es un monitoreo y dividir señales porque quiero escuchar una señal entrante más que la otra, yo me iría sin dudas por este Behringer P1. Y mientras estoy preparando la guitarra o mientras estoy tocando, si ocurre algún inconveniente, yo puedo regular de forma directa si quiero escuchar más mi guitarra o quiero escuchar más la mezcla con el clic. Si yo poseo un lugar específico en donde sé que no voy a mover mi sistema de monitoreo ni voy a realizar ningún cambio, entonces yo me iría por este. Este quedaría en un sitio y de igual manera puedo escuchar más mi guitarra o escuchar más la mezcla que viene con el clic. Pero si realmente te soy sincero, tú como músico necesitas escuchar primeramente de una forma fidedigna, con calidad, sin ruidos, sin modificaciones, tu instrumento. Lo primero que tienes que escucharte a ti tal cual lo que estás ejecutando. Lo primero que debes hacer es monitorearte tú para saber cómo estás enviando tu señal a la consola digital o análoga. Tienes que tener una referencia exacta de lo que estás haciendo. Y número 2, que tengas una base clara
clara del tiempo en que se está ejecutando la canción. Puede venir dado con un clic o si estás utilizando una secuencia, pero también de cómo encajas tú en el tiempo de la canción junto a los demás músicos. Y es por eso que este tipo de sistemas va a cumplir esas expectativas que tienes. Si este video ha sido de gran utilidad para ti, pues déjame un like o suscríbete a mi canal, y si deseas saber algo en concreto, pues pregúntalo en la caja de comentarios que yo te responderé a la brevedad posible. Éxitos y bendiciones.